Buenas tardes, estimados estudiantes de matemáticas financieras. En esta oportunidad vamos a trabajar la solución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales utilizando lo que ya aprendimos en la actividad anterior, que era propiedades de la potenciación, propiedades de los logaritmos, la definición del logaritmo. Esto por un lado. Por otro lado vamos a mirar un repaso de lo que tiene que ver con los porcentajes. Entonces, teniendo en cuenta que ya conocemos las propiedades de los logaritmos que aquí señalo, vamos a resolver algunas ecuaciones logarítmicas y exponenciales de acuerdo al texto que yo les compartiré en la plataforma. Les compartiré cuál texto es. Es un texto de matemáticas generales. Esto como insumo para poder empezar a desarrollar los conceptos propios de matemáticas financieras. Entonces, si revisamos el texto, que lo tengo aquí, aparecen unos ejercicios que vamos a utilizar para poder ir forjando y reforzando, digamos así, el conocimiento de las propiedades de la potenciación, radicación y de los logaritmos. Entonces, vamos a empezar a trabajar la solución de las ecuaciones que son exponenciales. Estas las encontramos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación. 3 elevado a la x más 4. Vamos a escribir acá. 3 elevado a la x más 4. Y esto es igual a 2 elevado a la 1 menos 3x. Bien, listo, esta es la ecuación. Vamos a ponerla acá centradita. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Para poder resolver esta ecuación, lo primero que tendríamos que hacer es mirar las bases. Entonces aquí tenemos una base que es 3 y aquí la base es 2. Estas bases son diferentes, por ende no podemos de pronto establecer la igualdad directamente con los exponentes. Otra manera, otra forma que podríamos utilizar es si las bases fuesen una múltiplo de la otra o potencia de la otra, mejor. Si una fuera potencia de la otra, esto también se resolvería de manera muy fácil. Pero 3 no es potencia de 2 y 2 no es potencia de 3. Entonces, tenemos necesariamente que aplicar las propiedades de los logaritmos y en este caso la definición de logaritmo. Entonces, vamos a aplicar eh, las propiedades. Vamos a aplicar logaritmo en base 2 en ambos lados o logaritmo en base 3, ¿sí? No importa cuál de los dos. Vamos a utilizar logaritmo en base 2. Eso quiere decir que esta ecuación la podemos escribir así. Vamos a buscar acá la función logaritmo. Aquí está. Bueno, aquí aparecería el logaritmo en base 10. Sin embargo, vamos a dejar el logaritmo en base 10. No encontré el logaritmo en base 2, pero pues no hay problema. Listo. Y de esta manera, si moviendo acá podemos ver el logaritmo que busco. De todas maneras, revisemos a ver si lo encuentro.
Sí, yo creo que es con este de acá, con el subíndice. Sí, bueno, vamos a ponerlo acá. Dijimos que vamos a poner logaritmo en base 2. Eso está mucho mejor. Igual acá. Listo, perfecto. Bien, entonces como ven, ya tenemos logaritmo en base 2 en ambos extremos de la ecuación. Al aplicar logaritmo a ambos lados no se altera la ecuación y podemos continuar. Entonces, si miremos las propiedades de los logaritmos. Entonces observen una propiedad importante, y es que si la base del logaritmo, la ven acá, si la base del logaritmo es la misma potencia, entonces el exponente es 1. ¿Qué significa eso? Que si yo elevo la base a la 1, pues la potencia es a. Lo que significa es que el logaritmo de una base a, el logaritmo en base a de una potencia a es 1. O sea, se cancela el logaritmo, ¿cierto? Bien, entonces hay otra propiedad que tenemos que mirar antes, y es esta de acá, la tercera propiedad. Observen que si yo tengo un, un logaritmo cualquiera de una potencia elevada a un exponente, yo puedo quitar ese exponente y ponerlo a multiplicar al logaritmo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Corremos acá. Entonces observen. Vamos a quitar estos exponentes en ambos lados. Entonces esto va a quedar así. Entonces este exponente x más 4 lo puedo quitar de ahí y lo puedo poner a multiplicar acá, según esa propiedad. Y este exponente acá, 1 más 3x, también lo puedo quitar de aquí y lo puedo poner a multiplicar acá. Esto aplicando esta propiedad, recuerden. Esta propiedad de acá. En ambos casos lo hicimos. Ahora sí puedo aplicar esta propiedad, en donde observen que aquí la base y el exponente son iguales. Aquí. ¿Cierto? Entonces puedo simplificar esa expresión. Me da 1. Y entonces mi ecuación ahora queda escrita así. Este desaparece, da 1, ¿cierto? Entonces lo puedo quitar, ¿verdad? Y la otra cosa que puedo hacer acá es multiplicar romper este paréntesis. Entonces al romper este paréntesis me va a quedar así. X multiplicado por el logaritmo en base 2 de 3 más 4 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 3. Pongámoslo entre paréntesis. Listo. Este X dejémoslo así. Listo. Bien. Como en toda ecuación, lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar este paréntesis de acá, es agrupar las X a un lado y lo que no tiene X al otro lado. Entonces vamos a agrupar las X a la izquierda, así que este 3x pasa al otro lado a restar y el 4 logaritmo 2 de 3 pasa al otro lado a restar. Podríamos, este no es un número entero, este es un número irracional, o sea que nos arroja un decimal infinito no periódico. Podríamos hacer el cálculo. Miremos si acá lo podemos hacer en Excel. Bueno, este no es propiamente Excel, no lo quiero hacer propaganda al que no estoy usando. Esto es LibreOffice. Bueno, vamos a hacer un cambio de base. Voy a aprovechar que la calculadora acá no me lo permite. Hay calculadoras sofisticadas de hecho, pero pues yo quiero que
Miremos cómo resolvemos esta, entre comillas, dificultad aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces ya lo hacemos. Entonces, pasemos este término, o sea, organicemos esta ecuación. Entonces, este 3x pasa a restar y este 4 logaritmo de 2 en base 3 pasa a restar también, ¿cierto? Y por último podemos factorizar la x. Entonces queda x factor de este logaritmo menos 3. Y ahora, miren, ahora este término que está multiplicando pasa a dividir todo ese término. Bueno, algo me quedó mal acá, vamos a corregirlo. Voy a poner el paréntesis. Y ahora sí. Listo. Básicamente, esta es la solución a esa ecuación. La solución exacta, ¿no? Verifiquemos nuevamente. Entonces, aplicamos logaritmo a ambos lados, logaritmo en base 2, ¿cierto? Luego aplicamos la propiedad de eliminar los exponentes y ponerlos a multiplicar en ambos casos. Luego rompemos los paréntesis. Logaritmo en base 2 de 3 por x, logaritmo en base 2 de 3 por 4, aquí queda. Y aquí se cancela logaritmo en base 2 de 2, ¿cierto? Luego el 3x lo pasamos a restar, el 4 logaritmo en base 2 de 3 lo pasamos a restar, factorizamos x y este término pasa a dividir. Ese es el valor exacto. Ahora, si queremos encontrar el valor aproximado, un valor decimal, podríamos usar una calculadora o hacer un cambio de base. El cambio de base lo pueden ver acá. Si yo tengo el logaritmo en base c de a y quiero aplicar, por ejemplo, el logaritmo en base 10, como ven acá, esto es igual al logaritmo en base 10 de a sobre el logaritmo en base 10 de c. Eso quiere decir que si aplicamos esa propiedad acá para esta expresión, pues no se va a ver muy bonita, pero lo podemos hacer. Quedaría algo así. Este logaritmo en base 2 de 3 sería lo mismo que logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2. Y acá hacemos lo mismo. Logaritmo en base 2 de 3 sería logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2. A ver cómo nos quedó. Algo quedó mal. Los paréntesis. Quitémosle estos paréntesis. Tal vez ese paréntesis nos altere en algo. Ajá, efectivamente ahí hay doble paréntesis. Vamos a ponerlo acá. Algo está quedando mal acá. Bueno, quitémosle esto. Paréntesis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volverlo a escribir. Aquí
Aquí el problema es de sintaxis realmente, no es un problema de... No es un problema del tema como tal, es de sintaxis para poderlo escribir y hacer el cálculo. Entonces simplemente vamos a ponerlo así. Entonces lo de arriba que sería 1 menos 4 veces, y abrimos paréntesis, ¿cierto? Logaritmo de ¿quién? De 3 sobre logaritmo de 2, ¿cierto? Ya ahí quedó el paréntesis. Cierro lo otro paréntesis. Aquí es donde sale el problema. Este log me queda mal ahí ubicado. Ahí, ¿cuál sería el problema? Tendríamos que ponerle este paréntesis. Voy a intentarlo la última vez. Si no dejamos así, lo hacemos con calculadora. Ajá. Sí, este era el problema. Ahora sí. Eso sí. Listo. Perfecto. Listo. Aquí ponemos otro paréntesis. Otro paréntesis. ¿Cierto? Y le ponemos over sobre. Abrimos otro paréntesis. Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2 menos 3. Bueno, saber esa x nos quedó ahí. La que está mal es la x, pero este es básicamente el número que tenemos que encontrar. Entonces yo creo que quitémosle este de acá. No, eso está bien ahí. Entonces agreguémosle otro acá a ver si nuestra x... No. Bueno, yo creo que este problema de sintaxis es el... Ah, ya. Listo, ahora sí. Bueno, ahí disculpen que quemara tiempo en esto. Pero bueno. Entonces miren, aquí está la propiedad, ¿no? Entonces logaritmo en base 2 de 3. ¿Eso qué significa? Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. Este logaritmo, esta división de logaritmos me da este mismo número. Eso se llama cambio de base. ¿Sí? Igual acá abajo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto sería el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2? Ahora sí puedo usar este. Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. ¿Sí? Si lo aproximamos a un decimal, esto sería 1.6. Entonces ya podemos encontrar el valor aproximado. Entonces hagámoslo así. Entonces este dijimos que nos da 1.6. O 1,6 lo voy a poner acá. ¿Cierto? Este también nos da lo mismo, ¿no? 1,6. Entonces ya podemos hacer el cálculo. Entonces, este número por 4, ¿cierto? Y esto daría este valor, y 1 menos eso. Bueno, esto es calculadora y sí me disculpan. Estoy haciendo simplemente para poder encontrar un valor aproximado. Este sería el numerador, ¿no? Ahora miremos el denominador. Entonces el denominador es 1,6 menos 3. O sea, a este número menos 6. Menos 6 menos 3. Listo, entonces ese es el denominador. Entonces la división, el resultado es esta celda sobre esta celda. Y entonces decimos que es más o menos 3.24. Listo. Y ese sería el resultado de esa ecuación. Pero, pues,
Eso por ser, por dar un valor numérico, pero a mí me gusta más esta respuesta. ¿Listo? Bueno, intentemos otro ejercicio. Entonces, pasemos a la siguiente página. Vamos a hacer un par de ejercicios más de estos. Hagamos otro y luego pasamos a logaritmos. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, una sencilla podría ser, vemos que las demás son iguales, podría ser esta. Esta no es igual, es más sencilla, pero no es igual. Podríamos usar esta. Entonces, 2 a la menos x igual a 8. Bien, entonces esta ecuación, ¿cómo la resolvemos? Es muy fácil. Fíjense que 8 es potencia de 2. Entonces, ¿cuál es la potencia que es 8 de 2? Pues 8 es lo mismo que escribir 2 elevado a la 3. ¿Verdad? 8 es 2 a la 3. Entonces aquí, como las dos bases son iguales, es muy sencillo ver que menos x es lo mismo que 3. Y por tanto, que x es igual a menos 3. Y ahí ya hemos terminado la ecuación. Muy sencillo, ¿no? Bueno, voy a hacerles otro ejemplo para que no digan que no, que hago los más fáciles y luego no les ayudo con los difíciles. Bueno, entonces busquemos uno que sea más sencillo. Puede ser, no, no es más sencillo, pero puede ser este. Sí, podría ser este. Espérenme, miro una cosa. Vamos a resolver este finalmente. Entonces, el ejercicio es algo así. 5, que lo pongo entre paréntesis, 5 elevado a la x más 125 por 5 elevado a la menos x igual a 30. Me parece mucho que es así. Verifiquemos. Sí. Bueno, este ejercicio tiene un nivel de complejidad determinado, pero pues lo podemos resolver si buscamos la manera de que esto se parezca a una ecuación cuadrática. Para eso vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar toda la ecuación por 5 a la x, toda. Pero antes pasemos ese 30 a restar, así. Entonces el 30 que está sumando lo pasamos a restar y entonces me queda al otro lado igual a 0, ¿cierto? Y ahora sí, multipliquemos toda la ecuación por 5 a la x. Entonces al multiplicar toda la ecuación por 5 a la x, aquí, otra vez aquí, y por último aquí, entonces observen lo que pasa. ¿Qué pasó? No lo multiplicó. Algo hice mal. Bueno, no importa. 5 a la x. Aquí. Aquí también.
al hacer esto la ecuación no se altera. Bueno, al otro lado también lo podemos hacer. Obviamente aquí pues hay que hacerlo por todos los lados de la ecuación. Ahora sí. Entonces, fíjense que lo que hice fue multiplicar todos los lados de la ecuación por 5 a la x. Entonces aquí, al multiplicar según las propiedades de la potenciación, son dos bases iguales que hago con los exponentes, se suman, ¿cierto? Entonces ahí me va a dar, copiemos y peguemos ahí me va a dar 5 a la 2x, ¿cierto? Entonces podemos quitar se suman los dos exponentes, me da 2x. Igual acá, entonces 5 a la x, 5 a la menos x, se suman, me da 5 a la 0, o sea 1, simplifica, y acá me queda 5 a la x, y 5 a la x por 0, pues da 0. Entonces la ecuación se reduce a esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Este paréntesis me sobró. Listo. Bueno, vamos a quitar estos de acá para que no me... Bien. Listo. Bueno, entonces falta solamente organizar esto. Vamos a organizar así. Entonces este 125 lo voy a poner aquí a sumar. Y ya. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña sustitución. ¿Cuál es la sustitución? Vamos a decir que y, otra variable, es igual a 5 a la x. Entonces si hago esa sustitución, la ecuación nos va a quedar escrita así. Entonces en vez de 5 a la 2x, esto nos quedaría y al cuadrado, ¿cierto? Y acá en vez de 5 a la x nos queda y. Y lo que tenemos es una ecuación cuadrática. Entonces tenemos que resolverla. Dos números que sumados den menos 30 y multiplicados den 125. ¿Cuáles podrían ser esos números? Entonces 25 negativo y 5 negativo es la respuesta, ¿cierto? Entonces podríamos escribir esto así. Si yo factorizo esta ecuación, me quedaría y menos 5 y y menos 25. La multiplicación de eso me tiene que dar 0. ¿Sí? Menos 5 menos 25 me da menos 30 y menos 5 por menos 25 me da más 125. Pero tenemos que volver a esto de acá, ¿sí? Acá. Entonces, ¿quién es y? ¿Cierto? Y es 5 a la x. Entonces, esta ecuación hay que volverla a escribir en términos de x. Y es 5 a la x. Me quedó mal. 5 a la x. Lo mismo y acá, 5 a la x. Y entonces ahora sí, ya volvimos a la ecuación original. Entonces, como tenemos dos factores que son iguales a 0, entonces podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que el primer factor, 5 a la x menos 5 es igual a 0, por un lado, o por el otro, que vamos a acá espacio a esto. No me sale así el espacio. No. Pongamos el espacio, está por aquí.
Entonces observen, tengo estas dos situaciones. ¿Cómo resuelvo esto? Pues muy fácil, resuelvo cada una de las ecuaciones. Entonces por un lado tendríamos que resolver esta ecuación, que 5 a la x es igual a 5, pero eso voy a escribirlo así, 5 es lo mismo que 5 a la 1, ¿no? Y 5 a la x es igual a 25. Pero 25 también lo voy a escribir de una vez, es 5 a la 2. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí se ve claramente que por un lado x es igual a 1 y por el otro lado x es igual a 2. Muy bien. Bien, esto sería entonces todo con respecto a las ecuaciones exponenciales. Ahí les hice un ejemplo muy sencillo, uno no tanto y este que está un poquito más complejo. Ahora miremos las logarítmicas. Entonces en logarítmicas tenemos también aquí, por ejemplo, estas que ven acá son logarítmicas. Entonces aquí, por ejemplo, tratemos de resolver esta. A ver cómo lo hacemos. Entonces dice logaritmo. Se me olvidó cómo es que decía. Logaritmo de 5x más 1 igual a 2 más logaritmo de 2x menos 3. Esta es la nueva ecuación. Bueno, entonces, para poder resolver este logaritmo, podríamos intentar varias cosas. Yo lo que voy a intentar es hacer que ese 2 se pueda escribir en términos de un logaritmo en base 10. Eso es muy sencillo. Aplicando de nuevo esta propiedad que les había comentado, esta, ¿sí? Donde la base, si la base es igual a la potencia, esto me da 1. Entonces yo puedo escribir este mismo ejercicio así. Entonces este 2 lo puedo multiplicar por logaritmo en base 10 de 10. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Entonces este pedacito de acá, este es 1. ¿Sí? Porque es logaritmo en base 10 de 10. Entonces a multiplicar 2 por 1 me vuelve a dar 2. Entonces si se dan cuenta no he hecho nada, digamos, entre comillas, ilegal, ¿cierto? Y ahora sí puedo aplicar de nuevo esta propiedad, esta, donde el exponente que está aquí lo puedo convertir en, perdón, este factor que están aquí lo puedo convertir en un exponente. Entonces voy a aplicar esa propiedad aquí y entonces esto me va a dar igual a lo siguiente. Entonces este 2 lo quito de ahí y lo pongo como exponente acá, de 10 a la 2. Listo. Entonces ya tengo esto escrito. Voy a quitarle este paréntesis de acá. Se lo voy a poner acá. Entonces ya tengo esto escrito de esta manera. Entonces, fíjense que tengo todos tienen el logaritmo la misma base. Entonces, ustedes pensarán, no, se cancela. Pues no, no se cancela. Hay una propiedad para eso también. Se las voy a mostrar. Es esta de acá. Es la primera propiedad. Entonces, observen. Si tengo la suma de los logaritmos de igual base, ¿qué hago con las potencias? Las multiplico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso tengo que multiplicar las dos potencias, o sea, que voy a multiplicar 10 a la 2. Vamos a poner otro paréntesis acá. Lo voy a multiplicar por 2x menos 3. Entonces observen.
Ya hecho esto, ahora sí puedo, fíjense que ahora sí puedo cancelar el logaritmo. O sea, ¿por qué lo puedo cancelar? Porque si tengo logaritmo en base 10 igual a esto, y este mismo logaritmo en base 10 igual a esto, lo que significa es que lo que está, los argumentos de los logaritmos, este argumento y este argumento son iguales. Entonces ya puedo cancelar los logaritmos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a quitar los logaritmos. Les quitamos los logaritmos. Y esto nos va a quedar así. Ya puedo romper el paréntesis. 10 a la 12 es 100, ¿no? Entonces simplemente me va a quedar escrito así. 5x más 1, entonces 100 por 2x es 200x. Y 3 por 100 es 300. Y ya estuvo. Ya se convirtió en una ecuación muy sencilla. Entonces vamos a poner ese 300 aquí a sumar. Y esta, aquí había un 5x a restar. Entonces aquí nos va a quedar bueno, aquí ya se pone un poquito tedioso porque ya es algo sencillo, entonces hay que repetir esto una y otra vez. Entonces aquí nos va a dar 301 y aquí nos va a dar 200 menos 5, nos va a dar 195x, y por tanto la respuesta es x igual a 301 sobre 195 es el valor de x. Y pues bueno, no sé si esto sea un número exacto, no creo. Miremos. No, 1.54, prefiero dejar el valor en forma de fracción. Y esa sería la respuesta de esa ecuación logarítmica. Hagamos una última para terminar. Yo les estaré poniendo la actividad que sigue mañana, que se cierra la evaluación 1. Entonces mañana ponemos la actividad que sigue, que tiene que ver con esto. Entonces miremos otra ecuación de acá. A ver. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos usar, hagamos el 26. A ver cómo nos va con el 26. Aunque está muy sencillo, pero hagámoslo. Entonces el 26, la gente le teme a las raíces, entonces voy a hacer eso. Entonces logaritmo de x igual a, este sí es, parece que es así. Vamos a verificar sobre un paréntesis, sobre este paréntesis. Vamos a verificar. Sí, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces no puedo cancelar los logaritmos porque hay una raíz cuadrada acá afectando a esto. Pero sí aplicamos las propiedades de la potenciación. Voy a tratar de escribirla acá, ojalá me salga bien. Acuérdense que si yo tengo raíz n, no sé si se acuerdan, de x a la m, es lo mismo que tener x a la m
sobre n. ¿Sí? Entonces esta raíz cuadrada la puedo escribir como a la 1/2. ¿Sí? Igual esta. Entonces, bueno, esa es una cosa que debemos mirar. Otra cosa que podemos hacer es elevar todo al cuadrado. De esa manera quitamos esa raíz cuadrada. ¿Sí? También. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Elevemos todo al cuadrado. Bien, entonces, al elevar al cuadrado nos va a quedar así. Pero antes hagamos algo más bonito. Se va a parecer un poco a lo que hicimos ahorita. Y luego sí elevamos al cuadrado. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a hacer que y sea igual a un logaritmo de x. Si hago ese cambio de variable, que les conté, también podemos llamar sustitución. Entonces la ecuación, esta de acá, nos va a quedar así. Aquí nos va a quedar y, ¿cierto? Bueno, y aquí no puedo hacer nada todavía, pero yo les hablé de la primera propiedad de la radicación. Entonces aquí yo puedo escribir esto así. Entonces podemos decir que esto, en vez de decir que raíz, es x elevado a la 1/2, ¿no? ¿Verdad? Y aplicando otra vez la propiedad que les había comentado, esta de acá, el exponente pasa a multiplicar, pasa como un factor. Entonces podemos decir que esto es, entonces ese 1/2 simplemente queda aquí a multiplicar. Y otra vez tenemos logaritmo en base x, que es y. Entonces ahora sí podemos hacer nuestro cambio. Nuestro famoso cambio de variable. Entonces, eso se llamaría ahora y. Listo. Entonces, ahora sí está listo para elevarse al cuadrado todo. Si eleva al cuadrado todo, entonces nos va a quedar así. 1/2 al cuadrado nos da 1/4. Vamos a quitarle esta paréntesis. Es 1/4. Y elevado al cuadrado pues nos da y al cuadrado, y raíz de y al cuadrado pues se cancela la raíz y nos queda de esta manera. Entonces podemos pasar a restar esa y, igualamos la ecuación a 0. Y podemos, si quieren, podemos multiplicar todo por 4 para quitar esa fracción. De una vez hagámoslo. Entonces este 4, 1/4 por 4 da 1, y 1 por 4 da 4, y 0 por 4 da 0. Entonces la ecuación ahora queda así. Y puedo factorizar y, ¿sí? Entonces factoriza. Uy, quedó mal. No me gustó esa que copié. Esta me gusta más. Esta ecuación ya se redujo a algo tan sencillo. Entonces podemos factorizar y. Al factorizar y nos va a quedar así. Y factor de y menos 4. Y bueno, tenemos dos posibles soluciones. Por un lado, que y es 0. Por el otro lado, que y es 4. Vamos a ver acá espacio a esto.
Pero, ojo, no estamos buscando y, ¿no? Estamos buscando era x. Y aquí está nuestro cambio de variable. Y es logaritmo en base a 10 de x. Entonces tenemos que hacer ese cambio acá mismo. Entonces, logaritmo en base de x acá. No, en base 10, perdón, de x. Y aquí también, logaritmo en base 10 de x. Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué base elevo yo 10? O mejor, no, aquí la pregunta es, 10 es la base, ¿no? Si elevo esa base 10 a una potencia 0, ¿qué valor obtengo? Mejor dicho, escribámoslo en forma de potencia. Acuérdense que los logaritmos los podemos escribir en forma de potencia. La base es 10, ¿cierto? Entonces 10 elevado a una potencia. ¿Cuál es esa potencia? 0. Y eso nos da x. ¿Cierto? La base es 10, la potencia, el exponente es 0 y la potencia es x. Listo. Y aquí lo mismo. Entonces la base es 10, el exponente es 4 y la potencia es x. Y ahí está. Entonces ya tenemos las dos respuestas. Por un lado, x puede ser 1, que es 10 a la 0. Y por el otro lado, puede ser 10.000 o 10 a la 4, no importa. Y ahí están los dos valores para x en esa ecuación. Bueno, esto por el lado de las ecuaciones que son logarítmicas y las ecuaciones que son exponenciales. Les dejo como tarea que revisen lo de porcentajes. Les tenía un ejercicio acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para armar una tabla de frecuencias, entonces uno podría decir, bueno, f, vamos a decir el dato, qué datos hay. Entonces tenemos datos desde el 1 hasta el 30. Entonces, a ver si lo arrastra. Sí, hasta el 30. Ah, no, desde el 20 hasta el 30, perdón. ¿Sí? ¿Y cuál es? Entonces podemos mirar con qué frecuencia se repite, ¿cierto? Entonces, ¿con qué frecuencia se repite? Entonces vamos a decirle contar, punto sí, este dato de acá es igual a 20. Entonces vamos a inmovilizar estas celdas de acá. Y entonces 20. Bueno, aquí pude haber hecho, ya dejémoslo así. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Bueno, entonces, si yo quiero esa frecuencia en forma de porcentaje, ¿qué debo hacer? Entonces, básicamente es plantear una regla de 3. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar cómo se obtiene el porcentaje. Ustedes también incluso podrían decir cuál es el descuento si me hacen un descuento del 30% de algo que vale 70.000 pesos. ¿Cuánto me queda? ¿Cierto? Esas serían las tareas que quiero que ustedes averigüen. Yo les voy a explicar, yo les hago otro videito en estos días y les muestro. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuál sería la regla de 3? Entonces, si yo tengo que el 100%, el 100% corresponde a, ¿cuántos datos son? 10 datos, no lo pusimos, ¿cierto? Entonces, total.
¿cierto? Entonces aquí es la suma, pues nos tiene que dar 10, perdón. No, ¿cuánto nos tiene que dar? 20 datos. Si tenemos 20 datos, ajá, sí, 20 datos, eso. Listo, muy bien. Entonces si el 100% es 20 datos, es 20. La pregunta es, ¿cuántos datos, o qué porcentaje, perdón, corresponde a un dato para el primer caso? ¿Cierto? Entonces ese valor será, multiplicamos 1 por el 100%, y así sabemos qué porcentaje, qué parte del 100% está representada por ese número 20. Podríamos pensar que son edades de personas, ¿cierto? Uno podría decir, se encuestan a 20 personas y esas son las edades, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas tienen 20 años? Una sola. ¿Qué porcentaje representa una persona de, de esa muestra? Entonces, pues 100 dividido en 20, eso nos da 5. O sea que el 5% de esa población podría pensarse, ¿cierto? Tiene 20 años, ¿sí? ¿Cuántos 21? El mismo porcentaje. Aquí voy a dar 15, aquí voy a dar 20, ¿cierto? Verifiquemos. Si ustedes hacen el cálculo, les tiene que dar lo mismo. Entonces, igual. Entonces dijimos que este sobre este por el 100%. No le voy a poner el 100% porque ahorita le voy a dar el formato de columna. Ay, sí me falta algo. Hice algo mal. No movilicé esta de acá. Y ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a darle el porcentaje, el formato de celda del porcentaje. Y dejemos los sin decimales. Y entonces aquí está. 5%, 5%, 15, 20, 10, 5, 10, 15. Listo. Entonces quiero que estudien esa parte de porcentajes. ¿Listo? Entonces por hoy es todo. Les deseo una excelente noche, una excelente semana. Recuerden, mañana estoy habilitando la siguiente actividad. Está la evaluación para que la presenten, por favor. Entonces les recomiendo eso.